Bueno, acá estamos ya terminando en estas 3 unidades de este martes. No es martes, obvio, pero de esta clase del día martes es la lección número 6. Terminando esta lección vamos a estar luego de estos 3 pequeños videos que estuve compartiendo con ustedes, teniendo el examen, que ustedes lo podrán completar desde la plataforma. Así aquí ya lo corregimos y ya tenemos esta segunda nota. La primera ya la teníamos realizada. Es bueno que a través de este medio aún lo puedan hacer en sus tiempos. No hay un horario ni un tiempo específico, van a poder entrar en la plataforma en el horario que dispongan. La lección 6 habla de los métodos y auxiliares para enseñar a los niños. Hay 3 momentos en la enseñanza: la planificación, que es la previa, ¿sí? Yo tengo que planificar, preparar lo que voy a enseñar; la ejecución, que es cuando voy a dar la clase específicamente; y la verificación, que es ver a través de distintas actividades o distintas dinámicas qué es lo que lograron aprender de lo que yo les quise transmitir. Tengo que saber cuáles son los métodos y técnicas más apropiados de acuerdo a las edades. Tengo que saber qué material puedo utilizar. Esto es la introducción. El tema 1 nos habla de, bueno, ¿cómo sé cuál es el mejor método a utilizar? Para elegir el método correcto, primero tengo que tener en cuenta qué quiero alcanzar, qué edad, nivel cultural y social voy a trabajar, si son pocos o muchos niños, qué tengo en el aula, con qué recursos cuento, ¿sí? Qué cosas puedo proveerles para que realicen el trabajo, y el tiempo. Yo no puedo preparar una clase donde voy a usar un método que por ahí me demande, por ejemplo, la dramatización, 1 hora de realización, cuando por ahí mi clase solo cuento con 15 minutos. Entonces, todos estos elementos son necesarios para saber qué método utilizar para lo que quiero transmitir. El tema 2 habla de los métodos específicamente. Los primeros más importantes o que vamos a hablar en este tema es enseñando con palabras. Está la narración. Tengo que tener en cuenta que para narrar lo que les voy a enseñar tengo que saber la historia, ni leerla, donde yo hago este trabajo y leo. Cuando me distraje un segundo, los niños están caminando por las paredes. Yo tengo que saberla, tomar la palabra de Dios, decirles a los niños, miren, esto está en el libro de Lucas, en el libro de Marcos, en el libro de Primera de Samuel. Y una vez que yo les cuento en dónde está y les muestro que es palabra de Dios, luego dejo la Biblia y tengo que saber la historia. Ni leerla ni repetirla tipo loro. Tengo que entender que los chicos tienen que ver que la palabra, la enseñanza está metida en mi corazón y que de ahí sale lo que yo les quiero transmitir. Usar ilustraciones, usar cambio de voz, no quedarme quieta. No es lo mismo estar sentada dando una enseñanza que si uno se para y se va acercando a los chicos y va viviendo y haciendo que ellos se metan en esa historia como si la fuéramos a revivir. Aplicar la historia a la vida del niño. Una vez que yo les narro una historia, la enseñanza tiene que llevarlos a, bueno, ¿para qué me sirve? ¿Cómo aplico la vida de lo que vivió Jonás, de lo que vio Sansón en nuestra vida hoy en la edad de los niños? Otro método que se utiliza, que tiene que ver también con la palabra, es el método de preguntas y respuestas. Preguntas fáciles de entender según el grupo, en donde las respuestas no sean solo sí y no, sino que los lleve a pensar y a razonar. Preguntas cortas y claras, que todos participen, no hacer siempre hay ese nene que yo seño, no, que todos puedan participar. No avergonzar al que responde mal, siempre tenemos que ser muy cuidadosos y tratar de que si alguien dio una respuesta correcta, no cargarlo y no burlarlo, porque a veces los chicos mismos juegan en eso, ¡ay, mira lo que dijo! Y uno también se ríe, y eso puede lastimar el corazón del niño y hacer que le agarre tal vergüenza que nunca más participe. Hacer que los niños también hagan preguntas. Y cuando sé las respuestas las contesto, y cuando no las sé, le digo, lo averiguo.
y la próxima clase te lo enseño, porque es preferible no responder a responder y responder mal y sembrar una mala semilla en el corazón del niño. Otro método que también tiene que ver con enseñar con palabras es la memorización. Es bueno aprender y enseñar a los niños a manejar la Biblia, que logren aprenderse el versículo clave, no como un loro, sino para que quede atesorado en sus corazones, que logren comprenderlo, que logren explicarlo y que lo puedan aprender a poner en práctica. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es tan importante que el chico le quede, que es Filipenses 4:13, es donde dice eso, sino que ellos sepan que todo lo puedo es cuando me va mal en la escuela y viene un examen difícil, todo lo puedo, porque Jesús me da la fuerza. Cuando hay alguien enfermo en casa, todo lo puedo porque Jesús me da la fuerza. Entonces ahí es donde yo le enseño al niño cómo aplicar la palabra que aprendió y memorizó. Equipo de oyentes es otro método a utilizar. Se usa normalmente el equipo de oyentes en los chicos más grandes, donde se les da tareas, se los divide en grupos, se les da tarea para que escuchen una parte, por ejemplo, importante del relato y después tengan que debatirlo en grupo. Entonces escucharon, se los divide y después ellos tienen que debatir y tratar entre ellos de llegar a una conclusión. Otro método que se utiliza es la lluvia de ideas. Ante una pregunta uno da una pregunta detonadora y se escriben en pizarras o en láminas todas las respuestas que los niños den. Luego se eligen las que resultan las respuestas más correctas. El tema 3 habla que también se puede enseñar que otro tipo de métodos es a través de las artes. ¿Y a qué le llamamos las artes? Bueno, la música, cantar en grupo, canciones ilustradas, tocar instrumentos, dramatizar la canción. Ojo con lo que transmite la canción. Yo durante muchos años, y en estos tiempos lo he dado en otras clases del seminario, durante muchos años enseñaba una canción que tenía que ver con Sansón y su fuerza, y el final habla de pum pum pum, de darle piñas al enemigo. Si uno no lo transmite bien, esa canción es muy graciosa, pero hoy el nene sale de las clases de escuelita y cuando tiene un problema le da un tortazo a un chico. Entonces, la canción estuvo buena, sí, pero cuando yo la transmito tengo que enseñar y transmitir correctamente el mensaje. Otra forma es de arte es la dramatización. Es representar historias bíblicas, representar historias de la vida real, hacer pantomima, representaciones espontáneas, representaciones preparadas con libretos, vestuario, títeres manejados por los niños. Todo lo que es dramatización, al niño le gusta actuar y vestirse y personificar a un Sansón, a un Goliat, a un David. Entonces, luego de realizar esa dramatización, se charla y se puede sacar el mensaje importante. Otro tipo de método artístico es el dibujo, que los chicos dibujen individual o grupalmente a través de diapositivas. No dibujo porque sí, chicos hagan un dibujo con tal de que se lleve la clase y se pierda el tiempo, sino sobre el tema y dejando al niño crear sin imponerle una estructura. Pero a veces les decimos, bueno, hablamos de Jonás y la ballena y cuando le vas a decir, bueno, hagan el dibujo, los nenes quieren dibujar el Power Ranger. No, el dibujo sobre el tema. Hay que ir guiándolo al niño para que nosotros podamos entender a través del dibujo qué es lo que ellos interpretaron de nuestra enseñanza. Y como continuación, el tema 4 nos habla de que hay otras formas también de enseñar, que es a través de los juegos, por ejemplo, y tenemos que entender que tenemos que transmitir a través del juego, no jugar para que el tiempo pase. Espadeo bíblico. ¿Qué es el espadeo bíblico? Es muy bueno con los chicos más grandes porque aprenden el orden de la Biblia, es jugar por equipo, a ver qué dice Juan 3:16, el primer equipo que lo encuentra y lo lee tiene un punto. Entonces el espadeo bíblico les enseña a manejar la Biblia y a encontrar dónde están los libros del Nuevo y del Antiguo Testamento. Descubriendo el personaje, donde solo se responde sí o no. Estoy pensando en una persona, quién dijo, rompecabezas bíblicos con frases o dibujos. Todo juego es bueno mientras se adapta al nivel del alumno y todo juego es bueno mientras no sea el juego el fin en sí mismo, sino el juego un medio para llegar a un mensaje.
Y el tema 5 habla de los auxiliares. Los auxiliares son los recursos audiovisuales que utilizamos para que llegue el mensaje más claro. Por ejemplo, no es lo mismo enseñarle a un grupo de niños sobre el tabernáculo que hacerlos, trayendo todos los elementos, armar a ellos una maqueta sobre el tabernáculo, sobre cómo eran los bordes, cómo era la tapa, los querubines, cómo eran las maderitas que estaban a los costados, de qué estaba hecho. Cuando ellos lo arman, ese auxiliar, esa parte visual, a ellos les va a quedar mucho más la enseñanza que solo una explicación. Entonces, tener todo, que no te falten los elementos, es importante. No mostrarlo hasta el momento preciso. Variar el auxiliar, no siempre usar hagamos una maqueta, usar distintos métodos, distintos elementos, que estén en buen estado, guardarlos para otras lecciones, tenerlo clasificado, es decir, el orden y la prolijidad son muy importantes también y son parte de la enseñanza. Hasta acá llegó la lección 4, 5 y 6 de esta sección del seminario. Vamos a los ejercicios de la lección 6. Lección 6, tema 1, dice, responda. La didáctica dice que la enseñanza se compone de 3 momentos. Planificar, recuérdalo, ejecutar y verificar. ¿Qué debe proveer el maestro si encarga a los alumnos una tarea de investigación? Material donde investigar. El C dice, ¿ha estado usted en clases donde han usado distintos métodos de enseñanza? Mencione cuáles, por ejemplo, y cómo ha sido su reacción. Sí, haciéndonos participar, cambiando roles. Es muy interesante y no se hace monótono. Nos ha hecho a nosotros ser los maestros y el maestro ponerse en el lugar del alumno. Está muy bueno porque te hace ponerte en el lugar del otro. Responda con verdadero y falso. A y B son falsos. C es verdadero. D y E son falsos y F verdadero. Tema 2 dice, indique a qué método pertenece la frase que mencionamos. El 1 es narración, el 2 es narración, el 3 es preguntas y respuestas, el 4 es memorización, el 5 pregunta y respuesta, el 6 lluvia de ideas y el 7 equipo de oyentes. Responda, ¿recuerda una narración que le impactó? ¿Cuál? ¿Qué factor fue el que influyó para que usted la recuerde hoy? A mí me impactó, por ejemplo, Sadrach, Mesach y Abednego, la forma en que me transmitieron la seguridad en Dios. Para enseñar qué aspectos de la palabra de Dios se puede usar la técnica de la memorización. Para enseñar, por ejemplo, los mandatos. 1, 2, 3 y uno aprende los mandamientos. ¿Por qué cree que es importante no avergonzar al niño al responder mal? Es una respuesta que cada uno iba a poner en forma personal. Yo puse porque no se volverá a animar a dar otra respuesta por vergüenza, volver a equivocarse. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto, porque donde uno tiene vergüenza, después no se anima a volverlo a hacer. Complete, hablar de arte es pensar en talentos, en acción. 2, los niños son creativos, están llenos de talentos que hay que descubrir y desarrollar. 3, todo ser humano disfruta de la música. Responda. Menciona algunas maneras de enseñar por medio de la música. Canto en grupo, tocar instrumentos, dramatizar canciones. ¿Cuál es la importancia del uso de la música? Que permite la expresión libre de cada niño, aún de los más tímidos. La palabra de Dios presenta el tema música en muchas oportunidades. ¿Podría citar 2 versículos o párrafos donde se haga mención sobre esto de la música? Hay un montón. En mi caso puse cuando David tocó y le trajo paz a Saúl, y cuando David danzó alegre por tener la presencia de Dios otra vez con ellos. ¿Estuvo presente en alguna dramatización? En caso de ser positivo, relate brevemente cuál fue su experiencia. Sí, por ejemplo, puse y se aprende mucho más claro. Y yo me acuerdo muchísimo de la dramatización de la obra del Trono del Juicio. Y ver en esa obra de teatro cómo algunos caían al infierno y otros iban al trono, la verdad fue muy impactante. Aunque uno ve y sabe la palabra y lee el Apocalipsis,
Fue tremendo el ver esa dramatización, era vivir el momento del tiempo del juicio de Dios. Menciono las dos cosas que hay que observar en cuanto a técnica de dibujo. Número 1, no imponer criterios de adultos. Y número 2, dar datos, ideas y láminas previas para que tengan de dónde partir. Tema 4, dice verdadero y falso. Los 5 son falsos. Después dice mencionar los juegos que están en el tema. Y ahí están espadeo bíblico, descubrir el personaje, estoy pensando en, quién dijo, y rompecabezas bíblicos. Hay que ver si pudiste en estos tiempos que vas a estar descansando en tu casa, dice que trates de poner en práctica alguno de estos juegos. Si tenés con quién hacerlo estaría bueno y que cuando nos volvamos a ver cuentes tu experiencia. O por ahí desde la plataforma va a haber un lugar y un tiempo donde vamos a poder conectarnos. Todavía no tengo el horario y día fijo, pero vamos a poder conectarnos por chat y estar conversando a ver qué te pareció todo este mover. Por ahí hablemos a ver si hemos podido participar de algo de esto. Y completar, dice, el tema termina diciendo que las posibilidades con este método son innumerables, pero que lo importante es cuidar que el juego se adapte al nivel del alumno. Y el tema 5 dice poner una X en la respuesta correcta. El 1 es la A, el 2 es la C. Mencione los 5 consejos para el buen uso de las audiovisuales. Practicar antes de la clase, no mostrar hasta su uso, variarlos, conservarlos en buen estado y clasificarlos para otra oportunidad. Y como cierre vamos al verdadero y falso. Del 1 al 10 inclusive es verdadero. 11, 12 y 13 son falsos. 14 y 15 son verdaderos. 16 es falso. 17 y 18 verdadero. 19 y 20 falsos. Hasta acá llegamos, lección 4, 5 y 6. Luego les estaré diciendo cómo van a hacer el examen, este segundo examen, a través de nuestra plataforma. Dios bendiga sus vidas y nos vemos la próxima.